Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Carla Cecilia Torregrosa Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el curso 1394 el curso de Psicología Social. Bueno, el tema que vamos a tratar es un ejercicio de foro social. El foro social es un espacio de discusión e intercambio de ideas. En este caso, el tema a tratar es saber cuál es la percepción que se tiene sobre los migrantes. Los objetivos principales son conocer y analizar los estereotipos y las influencias en la percepción que tienen estos. Bueno, la información que vamos a obtener el día de hoy se va a usar con netamente fines educativos. Se va a llenar una matriz donde se va a dar a conocer la respuesta de cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo va a durar el grupo social? El grupo social va a durar entre media hora, una hora o hora y media, dependiendo de cómo vaya fluyendo el tema. Bueno, aclarando las reglas del foro social, no hay respuestas malas, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ya que cada uno va a tener su perspectiva y una visión diferente ante el tema. Bueno, entonces para empezar vamos a aclarar qué son los estereotipos. Los estereotipos son creencias o ideas generalizadas sobre un grupo particular de personas basadas en características percibidas como comunes dentro de este grupo. Estas percepciones simplificadas pueden estar arraigadas en prejuicios culturales, sociales o históricos. Los estereotipos pueden afectar nuestra percepción de diferentes grupos, incluidos los migrantes venezolanos, y pueden tener tanto impactos positivos como negativos en nuestra forma de pensar y actuar. Bueno, los impactos negativos que puede tener esto son los de prejuicio y discriminación. Los estereotipos pueden conducir a prejuicios injustos y discriminación hacia los individuos pertenecientes a un grupo estereotipado. En este caso, los migrantes venezolanos que desde que llegaron muchos han dedicado a realizar acciones o tener normas de conducta que se ven mal ante la sociedad. Entonces esto puede manifestarse en una forma de trato desigual en el empleo, en la vivienda o en otras áreas de la vida. La marginación. Los estereotipos pueden contribuir a la marginación de ciertos grupos, excluyéndolos de oportunidades y recursos. ¿Qué quiere decir esto? Puede llevar una percepción distorsionada de las capacidades y contribuciones de los migrantes venezolanos, limitando las posibilidades de integrarse en la nueva sociedad donde estén viviendo. La autoestigma. ¿Qué pasa con la autoestigma? Los individuos que son objeto de estereotipos pueden internalizar estas percepciones negativas con sus comportamientos y sus conductas éticas y morales, lo que lleva a la disminución de la autoestima y la autoeficiencia. Esto puede afectar la forma en que los migrantes venezolanos se ven a sí mismos y su capacidad para asociarse con los demás. Bueno, dentro de los impactos positivos de los estereotipos está la resiliencia y la superación. A pesar de que los estereotipos negativos sobre los migrantes venezolanos son bastantes, también se puede ver su resiliencia y superación, ya que estos han desafiado las expectativas y han contribuido de manera positiva a sus nuevas comunidades, ya que muchos de estos han traído negocios, han ampliado las capacidades de trabajo, no solo para las mismas personas venezolanas, sino que muchos han montado negocios que también han ayudado a la misma población donde ellos están viviendo. Hay un cambio de perspectiva que es el contacto directo. Al tener contacto directo con las personas migrantes venezolanas, podemos cambiar nuestra perspectiva y cambiar los estereotipos que ya hemos tenido ante ellos, ya que nos podemos dar cuenta que no todas las personas venezolanas son malas o vienen a hacer cosas malas al país, lo que nos ayuda a desafiar estos estereotipos negativos y a promover una visión más equilibrada e igualitaria. El enriquecimiento cultural. La presencia de los migrantes venezolanos y otros grupos puede enriquecer culturalmente y socialmente a las comunidades que los acogen. La diversidad de su cultura que la traen a los diferentes países donde tuvieron que emigrar, también de manera gastronómica, en cuestión de palabras, de ciertas actitudes, así en general.
y esto hace que tengamos una mayor comprensión y aprecio de las diferentes perspectivas y las tradiciones que estos tienen. En conclusión, los estereotipos nos van a influenciar y van a llevar nuestra percepción de los migrantes venezolanos de diferentes maneras. Es crucial ser consciente y ser imparcial a la hora de cuestionarlos, porque no todos son iguales y no todos actúan de la misma manera. Es importante fomentar la empatía y la educación, ya que esto nos va a contribuir a tener experiencias más positivas de los migrantes y de cualquier grupo con estas similitudes. Bueno, entonces, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno, entonces, ¿alguno tiene alguna duda o alguna inquietud sobre qué son los estereotipos? No. ¿No? Bueno, entonces voy a hacerles 5 preguntas. Yo les voy a hacer la pregunta, voy a dar una respuesta a la pregunta para que ustedes den su opinión con respecto a qué opinan sobre esta pregunta, ¿listo? Entonces la primera pregunta es: ¿pueden los estereotipos tener impactos positivos o negativos en la interacción entre grupos? Si sí o no, no importa la respuesta que den. Si tienen algún ejemplo o alguna experiencia personal que quieran compartir, lo pueden hacer. Entonces, los estereotipos, por su naturaleza simplificadora, pueden tener impactos tanto positivos como negativos en la interacción entre grupos. En algunos casos, ciertos estereotipos pueden servir como puntos de conexión integral entre personas, facilitando la comunicación. Sin embargo, es importante reconocer que a largo plazo los estereotipos negativos pueden perpetuar prejuicios y crear barreras intersociales e interpersonales. Personalmente, he visto cómo los estereotipos positivos pueden generar expectativas que a veces son difíciles de cumplir, y cómo los negativos pueden afectar la percepción inicial de alguien antes de conocerlo a fondo. Entonces, ¿quién quiere dar su opinión en cuanto a la pregunta y si los estereotipos tienen impactos positivos o negativos entre los grupos? Yo siento que sí tienen un impacto tanto positivo como negativo, porque digamos que yo veo a muchas de las personas migrantes venezolanas como una víctima también del Estado, tanto colombiano como de su propia tierra, que llegan acá de ponle, como dicen en el Transmilenio, con una maleta llena de sueños, de esperanzas o como lo quieras poner, y al encontrarse con lo que es la sociedad, bueno, nuestra sociedad, hay un choque fuerte cultural que los lleva a ser una víctima también del Estado al momento en el que empiezan a ser, pasan de ser víctimas y victimarios al mismo tiempo, al momento de, no sé, por ejemplo, ponerse a robarle a otra persona, independientemente de todo, independientemente de lo que sea, el hecho de robarlo por una necesidad los convierte en victimarios y en víctimas también, de suplir una necesidad que tengan, de que se ven esto como la forma rápida de hacerlo. Entonces, yo así lo siento. Yo pienso que de alguna manera el impacto es más negativo que positivo, porque de todas maneras en el momento en el que así estén hablando maravillas de XY persona migrante venezolana, también pone una barrera como, digamos, se me olvidó, ¿cómo se dice? ¿Como un estigma? Toca ahorita correr esa parte. Espere conmigo. No, déjala que siga. Espere que se me olvidó, cuando de idealización. Lo ponen en una barrera de idealización entre la persona que de pronto está dando una perspectiva positiva o negativa de la persona. Entonces, digamos que si esa persona no es todo lo que están esperando que sea, pues entonces también va a ser un impacto más negativo que positivo al momento de ya sea una contratación, amistad, familiar, etcétera. Pues tristemente la mayoría de los estereotipos que vemos son negativos, sobre todo con esta población. Positivos, pues ahora muy pocos. No he tratado directamente con muchas personas de esta población, pero sí, al final ellos simplemente se vieron obligados a dejar sus países, cada quien por sus distintas razones, y acá pues nada, simplemente los están... xenofobia, aquí son xenofóbicos Sí. con ellos, todos o son ladrones y eso, cuando les va bien, bandidos. bandidos en Que diferentes estilos. los generalizan, digamos Sí. que todos no son
como ellos no todos son malos, no todos actúan de la mejor manera, pero siempre tiene su consecuencia y más que todo es negativo que la parte positiva actualmente en la condición ellos en las que se encuentran. Bueno, la siguiente pregunta es, de acuerdo a las numerales migraciones que se han presentado durante los últimos 3 años a Colombia, del vecino país Venezuela, ¿piensa usted que estas personas realicen un aporte positivo a la economía del país? Sí, no, ¿y por qué? No, porque es que ellos vienen de dar su trabajo, su obra de mano a un valor, y al momento de hacer el traspaso siempre está la comparativa. Por ejemplo, un obrero, yo te cobro 50.000 pesos la pintada de la sal, y el venezolano le dice, no, yo te cobro 20, ¿por dónde te vas a ir? Por el migrante. Desvalorizado el trabajo. Y además que de todas maneras, pues a nivel país, pues también sería mucha más población, ¿no? Y el trabajo, lo que dicen es complejo. Si es complejo para los colombianos conseguir un trabajo digno, pues ahora imagínense que otra persona que no es del país, no está legalmente, pero sí le dan el trabajito a menos pago. Entonces sería también como complejo ahí también para la población colombiana. Y que actualmente es lo que más se ve, porque digamos que tienen un menos valor en el producto, digamos, en la mano de obra y en muchos trabajos, entonces la posibilidad para ellos es un poco más fácil conseguir trabajo y a nosotros nos limitan más por los pagos, que Sí. es lo que sí todos los días. A corto plazo puede haber un impacto negativo por la presencia adicional de estas personas. El problema es que el gobierno colombiano, el Estado, no los ha logrado absorber, pero proyectándonos a unos 10 o 15 años va a ser un fenómeno bastante provechoso para el país esa migración. ¿Cómo? Como la pirámide pensional, poblacional, la vejez. Actualmente muchos ancianos, pocos jóvenes, pocos niños, la gente no tiene hijos, eso hace que el esquema pensional sea insostenible. Si vemos esta población, son muchos jóvenes y muchos tienen hijos a lo loco, más descontrolado, que actualmente es una carga fiscal porque el país no la soporta, pero en unos años, cuando esos niños que nacieron ahora sean colombianos y estén trabajando, van a ser la fuerza pensional que va a mantener el país con... Obra de mano barata, suena eso. Tal cual, es un Sí, fenómeno sí. probado en España, en Portugal, en todos los países de Europa. Cada vez que hay una migración, luego de 20 o 30 años, se ve la recuperación en la parte alta de la pirámide. Lastimosamente sí. Más mano de obra barata para el país. Sí. Pues no baratas que no. El problema, la tasa de reproducción del país debería estar por encima de los 2.1 niños por mujer y actualmente está por debajo de 1.7. Entonces, a largo plazo, la humanidad se está descontrayendo porque no porque sea insostenible. O sea, Bueno, ahí también hay todavía que hay... tener en cuenta que hay muchas mamitas que tienen a sus hijos y al día de hoy todavía no los han registrado tampoco. Y eso pasa mucho, sobre todo en los pueblos, fincas y... Sí, la gente no tiene No la registra percepción de sus- que es muy importante hacer esos registros, no solo para que el chinito tenga un nombre propio, sino también para los registros del DANI y demás censos que Los hacen censos. poblacionales. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cree usted que los estereotipos provocan conflictos hacia los migrantes por creer que son ellos los que generan connotaciones negativas? Sí. Sí, es lo que uno ve en los medios. Me pareció curioso, hace unos meses decían población extranjera o esto que, Ujú. o sea, uno decía población extranjera, yo decía, ¿por qué no dicen venezolanos? Sí, Sí. suena muy... O sea, ya es tan normal que ahora ya dicen venezolanos dicen porque ya venezolanos. se cansaron de decir población Población extranjera. extranjera porque la mayoría de la población extranjera cayó ahorita en el país. No, pues si Y no saben, solo- si saben de qué nacionalidad Y no es, pues, solo en Colombia, sino la migración venezolana fue a nivel mundial, a muchos lugares del mundo están ahorita y muchos están causando esos impactos de estereotipos negativos, pues ellos no, o sea, todo lo malo ahorita, inclusive el ladrón puede ser colombiano, pero él no se tenía pinta de venezolano. Sí, incluso yo he escuchado, pero
nativos de acá de Colombia imitan el acento del venezolano para generar aún más ese estereotipo de que son los venezolanos los malos. Los malos. Es una palabra que usan mucho los venecos aquí en Colombia. Sí. Mal usada, Mal porque usada no porque tienen razón. No, es y una palabra los, que ni existe. y los Sí, es venecos, xenofobia. no, y los venecos es una palabra que se usó en Venezuela cuando los colombianos llegaron a Venezuela como migrantes hace muchos años, que hubo crisis en Colombia y se fueron al país vecino, y esa palabra veneco la usaban era los venezolanos para referirse a los colombianos que llegaban al país. Pero entonces ahora se la voltearon. Bueno, entonces la cuarta pregunta es, ¿cree usted que Colombia y Latinoamérica están preparadas para un despliegue de inmigrantes y erradicar los estereotipos que puedan surgir? No. Ningún país del mundo, ni Colombia, ni Latinoamérica, ni nada. En todo el mundo se ve lo mismo con los migrantes. Sí, y yo creo que no solamente con los venezolanos. No, Yo creo que igual, Ah, por hay ejemplo, muchos mexicanos que Los por la mexicanos universidad. que pasan, por ejemplo, la problemática de migrantes a nivel, no importa qué tipo de migrantes sea, ni al país que vaya, por ejemplo, migrantes hay que tener en siempre van a cuenta, ser por migrantes. ejemplo, cuando los mexicanos cruzan la frontera para irse a Estados Unidos, en Estados Unidos un migrante mexicano no pasa de ser un lavaperros, porque así los tratan. Entonces siempre está el estigma de que el migrante lo único que viene a generar es problemas. En el país que sea, generalmente es Sí, así. es lo mismo. Sí. Es lo mismo porque pasa, es un efecto de crecimiento generacional. Entonces, las personas a través del tiempo, los nativos o sí, la gente nativa de ese país, eh, intentan o en su evolución no quiere realizar las labores más simples que la sociedad necesita. Porque entonces, miren, mi papá fue barrendero. Entonces yo por lo menos voy a hacer más que un barrendero. Entonces si prolongamos esto en 5 o 6 generaciones, ninguna persona de ese país quiere ser barrendero, porque para todos es devolverse al crecimiento que hubo. Las únicas personas que están dispuestas normalmente a generar a suplir estas necesidades en estos países son extranjeros, independientes de cualquier país. Pero cuando el país enfrenta una crisis económica, se contraen los puestos. Entonces la persona que ahora era almacenista se queda sin trabajo y quiere volver a ser barrendero porque necesita generar un ingreso, no encuentra el puesto porque está ocupado por una persona de otro país. Entonces ahí sí dicen, llegaron a quitarnos los trabajos, pero si se proyectan a 3 o 4 años antes, ninguna persona quería ese trabajo y todos estaban bien en otros trabajos. El problema es que la economía no es estable y en los momentos de crisis pues siempre hay de ajustes de algún tipo, y ahí es donde llega esa crisis, que ahora todos vamos a ser rusos, todos vamos a ser barrenderos, yo necesito poder ser el que pinta, yo necesito esto y lo otro, y esos puestos se negocian muchas veces de forma informal, y yo digo, yo lo hago por 50, y volvemos al tema, yo lo hago por 25, claro, pero usted hace 3 años no quería hacer ese puesto, o sea, hace 3 años quería ser el que estaba en el almacén haciendo el inventario de que sacaban de la bodega de la bodega almacenaje. Entonces ahí es donde llega ese choque con este tipo de personas, y pasa en todos los países. Entre más avanza el país, la gente del país ha avanzado más y evita hacer ese tipo de función. Entonces hace falta mano de obra, que generalmente estas funciones son de desgaste físico alto, y los migrantes llegan dispuestos a hacer casi cualquier cosa por cualquier precio. Entonces, cuando las personas nativas caen como en esta reducción e intentan ir a esos puestos, empieza a haber este choque por estos puestos de menor ingreso. Y ahí es donde empiezan, nos quitan los puestos, cobran menos, que se ve en todos los segmentos, hasta aquí en el centro, en la 22, donde están las mujeres, bueno, no sé cómo. No, es que hay un término de trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Ellas, creo que eso fue una crisis bastante, ha habido asesinatos y de todo por este tema, porque las colombianas tenían una tarifa fijada bajo, no sé cuáles serán los lineamientos,
pero las venezolanas llegaron cobrando la mitad y pues las personas que consumen ese servicio pues buscaron lo más barato y eso generó también muchos problemas de violencia y seguridad. Sí, la distribución de droga en la parte académica, en todo se vio afectado, si lo piensas. Que incluso yo conozco compañeros de la universidad que les negaron el cupo al ingreso a la Universidad Nacional porque un extranjero solicitó la misma apoyo. Y él también estaba ¿sabes? Parce, no estoy bien económicamente para que pueda ir a la universidad, soy de acá, tengo notas buenas, y no me dieron la beca por dársela a otra persona. Entonces, también hay ese tipo de choques, incluso académicos. Que yo no digo que no les nieguen el estudio, pero digamos que bajo ese ejemplo, pues si tú te pones a pensar, pues como medio baila. Entonces podríamos decir que falta una implementación de políticas inclusivas, Sí. donde realmente se promueva una educación para dejar de un lado la xenofobia, los estereotipos, y también no victimizar solo al venezolano y pensar que porque está atravesando una mala situación hay que beneficiarlo 100% a él, porque es lo que ha pasado en el país. Y sobre todo hablando del sector salud, Del sector también fue un salud, impacto muy, muy fuerte. Sí, en el sector salud, en la parte de ayudas comunitarias, se ha estado implementando la cuestión de que siempre se le da prioridad al migrante y lo ideal sería que la prioridad fuera para todos, porque tanto ellos como nosotros necesitamos los servicios de salud, de educación, de alimentación, de vivienda digna. Entonces ha sido como falta de implementar políticas inclusivas donde de verdad Yo creo todos que en la cama o todos en el suelo, pero no se puede beneficiar solo a ese unos término de cuantos. inclusión es bastante peligroso en realidad. Me parece que la inclusión que están vendiendo ahora es lo más excluyente que hay. O sea, la inclusión actual es solo para decir yo soy víctima y necesito, y por priorizar a esa persona se victimiza al resto de la sociedad. Entonces es un tema que no aplica a los migrantes, pero también se ven en otros segmentos de la sociedad. O sea, entonces, pues aquí, no sé, con su lenguaje inclusivo, ellos, ellas, ellas, o sea, eso debería ser totalmente ajeno y o sea, porque tengan que respetar los derechos de unas personas, están obligando al otro porcentaje a aceptar lo que dicen los otros. Entonces ahí hasta qué punto la inclusión empieza a excluir al resto de la sociedad. Sí, O sea, porque me parece que es peligroso están incumpliendo en uno de los derechos, que es: mis derechos se acaban cuando empiezan los del otro. Entonces ya estamos sobrepasando encima de los derechos de los demás, porque entonces tengo que ser yo prioridad cuando debemos ser todos o nadie. Entonces, si usted tiene una forma de pensar, se le respeta, pero no tengo yo por qué pensar igual que usted, tener las mismas concepciones que tiene usted sobre su género o sobre el caso de los migrantes, que no podemos tener la misma percepción, porque si ellos migraron, no sé qué más, pero por ejemplo el país tiene desplazados todo el tiempo por la guerra, por el conflicto, que los vemos en los puentes pidiendo ayudas porque son desplazados, porque no sé qué, son desplazados de nuestro mismo país, del interior del país. Entonces a ellos no se les ayuda porque son del país. En cambio, a los migrantes desde que llegaron se les han dado apoyos que a la misma población no se les está dando. Es que ahí es como dice Norri, lo que ella dice del amigo de la universidad. O sea, yo no estoy hablando de si escogieron al otro por ser venezolano, no. Lo que yo digo es que se tuvo que haber desarrollado un análisis técnico donde hayan basado números y cifras reales. Has dicho, mire, esta persona tiene un porcentaje de necesidad superior al otro, apoyamos a este basado en hechos. No basado en que uno es colombiano y el otro es venezolano, sino cogieron, ponderaron la situación de cada quien y ese es el beneficio, así. Neutral, y así deberían ser todos los beneficios. Suma y Pero resta. no fue neutral. No, yo no sé. No fue Yo no neutral hice porque es que el análisis. el chino es desplazado del campo de La Guajira. Los papás fueron asesinados por el Estado y él puso todo, él demostró todo. Y igual se la negaron, le negaron la beca a la Universidad Nacional. Y al que se la dieron. De hecho, no nunca.
Ah, sí lo conoce. Sí, claro, yo me puse a averiguar, el chino nunca. Sí, pero Se ellos, le- los que no se- se Y sí lo he deciden. visto, y sí ya lo he pillado Sí, varias muchas veces en el veces se dan las Transmilenio. oportunidades Sí, solo por así llenar que- cifras. Pues vendiendo dulces y eso, yo le digo, pues bien, pero es que nunca va a clases, nunca lo hizo. Y si le quito la está ocupado oportunidad a alguien que vendiendo sí dulces. necesitaba. Estoy ocupado viendo los dulces en el Transmilenio, muchachos. Pero es que es curioso Alguien porque es tiene que que, vender dulces en Transmilenio. pero los podía vender en Los el dulces se universidad. venden solos, no. No, pero es que, o sea, sí es chistoso, pero no es chistoso, porque es que ahí en la universidad, los que han podido entrar a la Nacho, allá eso es una ciudadela, allá los chinos venden hasta los zapatos, ahí mismo les marica, le vendo sus zapatos. ¿Y a quién se lo roban? ¡A nadie! Bueno, la última pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los migrantes al integrarse a nuestra comunidad y cómo podríamos ayudar en este proceso? Xenofobia, de una. Sí, es como la más Xenofobia. primordial, pero pues también como, uy, es que es re complejo porque también están abandonando todo lo suyo allá por venir literal en blanco a empezar de nuevo y como que sí de cierta manera recibir el estigma, el rechazo, el hecho de buscar un trabajo entre comillas digno y no encontrarlo y tener que ofrecer sus servicios a un precio más bajo porque necesitan el dinero, porque necesitan el trabajo, porque tienen familia, necesidades y demás, pues también yo creo que eso es como lo más complejo y ya como dejándolo ver así como migrantes sino también como personas, ¿no? Que es como lo más importante y al final. Sí, porque cuánta gente migrante no viene siendo doctora, abogada, y acá al momento de pasar sus papeles no se los valen. Nomás ahí, claro ejemplo, Almer, el muchacho que le trabaja en la carnicería a mi papá, el médico, egresado de la Escuela de Medicina en Cuba, y el man trabajó mientras estuvo en Venezuela, pero llegó a Colombia y no pudo ejercer No como puedo médico. ejercer como Y le médico. tocó estudiar auxiliar de enfermería y ahora está estudiando psicología porque todavía no puede ejercer como médico y es un muy buen médico. Entonces, yo creo que son muchas situaciones las que hay así, médicos, abogados, psicólogos, etc. Gente profesionalizada en su país que acá no les vale, sirve Acá nada. no les sirve nada. Sí, y inicialmente les toca como iniciar de cero, una nueva vida y empezar todo, dejar todo su pasado, su trabajo atrás para poder tratar de sobrevivir con situaciones difíciles, porque pasan muchas situaciones complejas. Igual Colombia no es un país que esté preparado para recibir esas personas. Ni económico, ni estable. No, o sea, porque ya que aquí no se garantiza ni siquiera la Para oportunidad de los nacionales del locales, país. Sí, ni porque siquiera es el ¿cuántos mercado taxistas no funciona. son abogados? Exacto, volviendo al mismo ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué creen que ustedes que se podría hacer para ayudar en ese proceso de adaptación de los migrantes? Ah, Al yo que país. vuelvan a pecar esa. No, uy, Es difícil. Pues me es parece difícil. que hay educación. Creo que la educación a los niños, por lo menos que cuando un niño diga venecos, pues corregirlos y decirle que esa palabra no se usa por más chistoso que suene y por más que se usa de manera despectiva para decir y hacer sentir a los demás inferior. Los niños generalmente la usan sin saber para qué es. Significa. O solo, no, como tal cosa, y ya, pero se van acostumbrando y la asimilan y la hacen la propia. Cambio, si los niños, bastantes niños venezolanos ya llevan 3 o 4 años acá de primaria, Ujú. toda la primaria con los colombianos, y los niños normalmente al inicio no ven la diferencia, para ellos es un niño más, hasta que la misma sociedad y la Los gente estigmatiza. les empieza a decir, ay no, es que los venecos, él es de Venezuela, entonces él dice, ah, es veneco, pero no lo dicen mal todos, sino que ya le había escuchado que los de Venezuela le decían así. Y ahí se empezaría a subsanar eso. Por la parte económica, pues es complejo, porque ellos al final necesitan permisos, legalizar sus papeles y esto, que igual es, pues si hay que hacerlo y hay que hacerlo, pues toca hacerlo, como a todo el mundo le toca cumplir la ley.
que eso va a generar un impacto en los puestos porque cada venezolano contratado es un colombiano menos contratado y viceversa, o sea, funciona para los dos lados. Pero ahí lo que debe hacer el gobierno, ¿no?, el país, es generar más empleos, que haya oportunidades para todos. Que es fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo, más cuando estamos en un país que actualmente la migración de personas colombianas actualmente es muy alta. Las personas colombianas de todos los sectores, de todos los estratos, están migrando. Migran tanto el estrato 7 porque ya tienen a dónde llegar, como el estrato 1 y 2 que se van de ilegales por el Hueco, por México, a España, a Portugal, a cualquier país de Europa, porque sienten que acá pues no es vida, solo se sobrevive pero no se vive. Y es un tema complejo que en países de Europa la gente dice, no, yo me gano el mínimo, pero con eso me alcanza. Aquí yo me gano el mínimo y me muero de hambre porque no alcanza. Necesita la Un gente... arriendo vale el mínimo. Hay que buscar prioridades. Tengo para esto, pero no me alcanza para esto. Le tocaba buscar vivir acompañado de una o más personas para lograr subsanar lo que cuesta vivir acá. Y por la devaluación y todo, pues creo que los venezolanos que se queden en Colombia, pues hay que brindarle oportunidades, pero también creo que muchos lo hacen, es apenas un país de tránsito. Sí, yo también pienso lo mismo. Porque es que pues ellos de allá vienen de su inestabilidad, llegan acá a otra inestabilidad muy cercana a la de ellos, que está un poco mejor, donde aparentemente hay un poco más de libertades, pero igual llegan a lo mismo que estaban allá, entonces tampoco les sirve quedarse acá. El déficit económico del país no va para sostener a tanta población. Yo creo que también brindarles capacidad de entrenamiento, hay muchas labores que bien son básicas donde se puede aprovechar el conocimiento de estas personas. Igual son profesionales, como mencionamos antes, pueden tener buenos conocimientos y pues en algún punto, pues por meritocracia se podrían definir las cosas. Si un profesional es mejor que el otro, no debería importar la nacionalidad. O sea, si yo necesito que me construyan una casa, no, pues, si puedo contratar un arquitecto, ¿para qué voy a contratar un panadero? Entonces, pues contrato al que sabe, no a un... Sí, ¿no? Y la migración colombiana en otros países incluso se ven en parejas en las que, no sé, por ejemplo, Canadá paga no sé cuánta millonada por darle un hijo al país. Bueno, no son millonadas para nosotros porque para ellos es algo mínimo, porque las mujeres se embaracen en Canadá de un canadiense o porque un extranjero embarace a una canadiense. ¿Por qué? Porque allá la población, o que nazca en sí allá. Pueden irse dos personas de la misma nacionalidad de otro país a vivir a Canadá y si el niño nace allá, tienen como un beneficio porque la población allá está disminuyendo y la mano de obra barata se les acaba. La mano de obra barata o la mano Pues de no obra barata, fuerte, es que o hay sea, capacidades la físicas, mano sobre de todo obra las actividades físicas ajá. son complejas de desarrollar. Por ejemplo, los Un barrenderos, carpintero, fuertes, o sea, un carpintero es barrenderos, difícil. o sea, desde lo más necesario como un barrendero hasta lo más impajaritable como un doctor, ya casi la gente como el país es tan sostenible, ya no hay quien haga esos trabajos así como tan corrientes, normales y comunes de gente mundana, sino que todo el mundo es profesional, o todo el mundo tiene sus negocios, todo lo manejan desde la virtualidad y etcétera, entonces no hay quien haga trabajos presenciales como tal. Bueno, entonces para concluir podemos definir que los estereotipos provocan conflictos hacia los migrantes y todo esto es por las percepciones negativas y los prejuicios infundados que tenemos de sus comportamientos y de lo que hemos escuchado, porque mucha gente no tiene ni siquiera ha conocido al primer venezolano, pero ya tiene el prejuicio que le han venido metiendo los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces siempre se les va a culpar y se les va a hacer responsables de las problemáticas sociales y esto da lugar a discriminación y hostilidad en contra del migrante.
Así que podríamos romper con estos estereotipos, ya que esto es fundamental para promover una convivencia pacífica y justa entre migrantes y nativos del país. Entonces quiero agradecerles por estar en este foro, por las respuestas y recalcar que la información que se dio acá solo va a ser con fines educativos.